Que shalom, hermanos. Primeramente, antes de empezar, queremos decir Barak Yahweh, Barak Yahushai, Ba'ashem Ruach HaKodesh. Doble honores a nuestros apóstoles en la gran piedra de molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el espíritu, vamos a continuar de donde lo dejamos la última vez, entrando en el cuento en Sabiduría de Salomón 18, entrando en la temporada de la primer Pascua, y la historia de cómo, y en detalle, una historia detallada de cómo el Señor estaba plagando a los egipcios. Entramos en el último capítulo en la oscuridad que pegó el Señor a Egipto, y las apariciones y monstruos y ruidos y muerte que con que les estaba pegando, bien, una temporada bien seria, bien grave, bien solemne, y sobre el espíritu, vamos a continuar. Los finales 3 capítulos de Sabiduría de Salomón te dan la historia detallada. Entonces, vamos a comenzar. Sabiduría de Salomón, capítulo 18 y versículo 1. Sin embargo, tus santos tenían una gran luz. Porque como les expliqué en el 17, explica de la oscuridad que el Señor les dio a Egipto. Pero los santos, siendo los israelitas, tenemos videos comprobando que los santos solo habla de Israel. Los santos tuvieron luz durante que Egipto tuvo oscuridad. Vamos y lo va a detallar. Dice, cuya voz oían y no veían su forma, porque tampoco habían sufrido las mismas cosas. Nosotros no estuvimos sufriendo lo que estaban sufriendo los egipcios, el Señor tuvo misericordia sobre nosotros por la esclavitud que servimos debajo de Faraón, esa luz siendo la misericordia, el mensaje, últimamente Yahushai, keep going. Dice, sufriendo las mismas cosas, los consideraban felices, pero por eso no lastimaron ahora a quienes habían agraviado anteriormente. Entonces, los que los afligieron anteriormente fueron los egipcios, y los israelitas, nosotros, cuyos fuimos afligidos por los egipcios, no estuvimos siendo afligidos durante este tiempo, estuvimos protegidos. Estas plagas fueron directadas solo a los egipcios, solo a los hijos de Ham, Les dieron las gracias y les suplicaron perdón por haber sido enemigos. Entonces, igual como en este día los israelitas, ¿quién quieren ser? Salvar a sus enemigos, perdonar a sus enemigos, viendo su aflicción, viendo la recompensa, pero el Señor tiene, porque Israel es una nación misericordiosa, justos, compasivos, compasión, pero el propósito del Señor, fue joder a estos que tocaron la niña de su ojo, y nos señala su poder. Exacto, y para mostrar su gran poder, terrible, a los Shadya, En lugar de eso, les diste una columna de fuego ardiente, tanto para ser una guía del viaje desconocido. Entonces, esto está detallando de cuando salimos, y fuimos guiados después de Moisés separando las aguas, siendo guiados por el pilar de lumbre. El pilar de lumbre siendo por noche y la nube siendo por día, siendo el carruaje, un carruaje.
ese pilar de fuego siendo un láser viniendo del carro, ¿eh? del carruaje de Israel. Porque también en cuanto regresen, de nuevo vamos a ver esos pilares, man. Porque no solo los misiles van a ser los que van a estar divirtiendo, man, sino también los carruajes, ¿ok? Porque van a haber un número innumerable en los cielos, man. Eso se detalla en 4 Esdras, pienso que es, se me olvida el capítulo, pero el capítulo detalla el regreso de Yahushua, man. Te describe como los láseres o los pilares o las espinas van a estar divirtiendo también. Okay, keep going. Read 3 from the top. Versículo 3. En lugar de eso, les diste una columna de fuego ardiente, tanto para ser una guía del viaje desconocido, como un sol inofensivo para entretenerlos. Porque este láser no los estuvo quemando, man, a nosotros. Solo fue por un guía. Ok, porque y te puedes imaginar, man, la inseguridad y temblor de, oh shit, fueron separadas estas aguas, pero vamos a caminar muchas millas, man. You know? Van a ser muchas millas de nomás caminando por medio de 2 pilares de agua. You know? Entonces ese láser, ese fuego fue por un guía inofensivo. Una luz. You know? Keep going. Dice, inofensivo para entretenerlos honorablemente, porque eran dignos de ser privados de la luz y encerrándolos en la oscuridad. Los egipcios, man. Nosotros fuimos, el Señor los estuvo salvando por medio de su luz y estuvo impresionando a los egipcios en la oscuridad. You know? Reversó la aflicción, man, de nosotros a nuestros enemigos. Dice que habían guardado a sus hijos encerrados. Los hijos de Yahweh Shem Shai, Israel. Yashar Allah, príncipes del poder. Dios, hijos de Dios. Por quienes la luz incorruptible de la ley debía darse al mundo. Ese mundo siendo el mundo de Israel, man. Isaías 45 y 17. You know? El mundo sin fin. You know? Porque man, hay diferentes mundos, man. Okay? Entonces Yahushua últimamente representa la palabra y la ley. Okay? Y como va a detallar este capítulo, Él estuvo ahí durante este tiempo, you know? Él fue el que estuvo causando la muerte a los egipcios, you know? Keep going. Versículo 5. Y cuando habían determinado matar a los niños de los santos, un niño había sido echado y salvado para reprenderlos. Tú arrebataste la multitud de sus hijos y los destruiste por completo en agua bendita. Este versículo está hablando de Moisés. Porque ¿qué fue lo que pasó cuando estuvimos en Egipcio y los multiplicamos? ¿Qué causó Faraón, man? Que fueron puestos a muerte los varones, man, de Israel, los bebés. Igualmente como este diablo durante el tiempo de Yahushua, man, causó la muerte de los varones, man, de los niños, en atento de matar a Yahushua por ver las señales, man, you know, pinche domita. Entonces esto es un evento que nos ha pasado varias veces, man, a Israel, la muerte de nuestros hijos. Pero por tocarnos, el Señor les regresó el favor. Cuando les mató a sus hijos, una de las plagas, man, la muerte del primer nacido, you know? de toda cosa primer nacida, hombre y bestia, you know? Entonces ahí está detallando a Moisés, el uno que fue salvado, man.
para reprender a los egipcios. You know? Keep going. De la noche en que nuestros padres fueron certificados, que sabiendo con certeza a que juramentos habían dado crédito, después podrían ser de buen ánimo. Porque habían ciertos de nuestros ancianos, man, que estuvieron de acuerdo con lo que estaba pasando. Esto es por recompensa de Yahweh Bashim Aushai. Ok, man, los beneficia, ok, guardar el pacto que fue dado a nosotros por medio de nuestros padres, para que cuando se manifieste nuestra salvación estaremos en buen caso con el Señor y no en mal caso, you know? Porque man, viendo todo esto fue evidente que fue la recompensa de Yahweh Hashem Yahushua, you know? Iván. Después tu pueblo fue aceptada la salvación de los justos y la destrucción de los enemigos. Entonces fuimos salvos, man. Fuimos salvos y nuestros enemigos fueron completamente... Después de este tiempo, Egipcio nunca más regresó a su estado de esplendor, man. De poder. Claro, tuvieron su imperio, tuvieron sus faraones, tuvieron su gloria y todo eso. Pero después de este tiempo, nunca regresaron al clímax, nunca regresaron a ese peak. ¿Por qué? Porque por medio de los israelitas fueron hechos grandes, man. Igualmente como América. La única razón por qué América es tan grande y prosperoso es porque tuvieron cientos de años de labor gratis por medio de nuestras espaldas, los esclavos, debajo del nuevo faraón, el hombre blanco, Esaú, el gringo, el caucasio, Lucifer, you know? Versículo 8. Por lo cual castigaste a nuestros adversarios, por medio de los cuales nos has honrado a quien has llamado. ¿Ya? Honró Yahweh el pacto que hizo con nosotros y nuestros padres, man. Abraham, Isaac y Jacob, la línea escogida. You know? No todas las naciones, no todo pueblo, no toda gente, no toda raza, sino una raza, una semilla escogida, una línea escogida. Abraham, Isaac y Jacob, empezando de Adán. Adán escogido de la nación de Adán. You know? Keep going. Porque los justos hijos de los hombres buenos sacrificaron en secreto. Sacrificaron en secreto, man. You know? Había cierto de nosotros que estuvimos, reconocimos que siendo esclavizado por los egipcios fue castigo, you know? Y en sacrificando y arrepintiéndonos, guardando el pacto. Esto también comprueba que la ley estuvo en Israel mucho más antes que cuando fue dada a Moisés en lo físico. Fue oral. Aquí te lo demuestra, man. Estuvimos sacrificando, que eso es parte de la ley. Sacrificando por pecados, you know? Y con un consentimiento hicieron una santa ley para que los santos sean como participantes del mismo bien y del mal. Los padres ahora cantan los cánticos de alabanza. Esa ley siendo la ley que fue dada a Moisés, para que seamos participadores de esta ley, teniéndolo en lo físico, de lo bueno y también de lo malo. ¿Cómo? Por medio de las maldiciones, que no guardar la ley, en esa misma ley nos demuestra nuestra consecuencia de no guardar, siendo esclavizado, sufriendo la remisión de nuestra identidad, y etcétera, y etcétera, básicamente para que no haya excusa, you know? Y por medio de esto estuvimos cantando canciones de alabanza, man. Fuimos salvados, fuimos rescatados de los egipcios, you know? Después de siendo rescatados.
Porque en este tiempo, durante estas ceremonias solemnes, no estamos en tiempo de celebrar y de festejar y de emborracharnos y de casar y dar nuestras hijas aunque todo en moderación y balance. El punto siendo, como estos otros grupos guardan estos días solemnes y serios, como la Pascua, no es como en estos tiempos debemos de guardarlo. Ellos no los guardan. Y lo guardan. No lo guardan propiamente. Se mira que se está teniendo un buen tiempo. Es un buen tiempo, es un party. ¿Ok? Porque antes de siendo rescatados fue bien grave, man. Viendo toda la muerte y cómo fueron ya afligidos los egipcios. Y lo va a detallar ahorita, man. Versículo 10. Pero por el otro lado se oyó un mal clamor de los enemigos y un ruido lamentable fue llevado al exterior por los niños que lloraban. Entonces, regresando para atrás durante el tiempo que estuvimos protegidos nosotros dentro de nuestros hogares y los egipcios siendo plagados, estuvimos oyendo los gritos y los lloros de los hijos de nuestros enemigos, man. ¿No? Y estuvimos oyendo el sonido de las apariciones y cómo estuvieron plagados nuestros enemigos. Y como cuando empezó el capítulo, Israel tuvimos pena. Lo sentíamos mal por ellos, ¿no? Entonces, la celebración no pasó hasta después de siendo rescatados, ¿no? Igual. El amo y el sirviente fueron castigados de una manera y como el rey así sufrió y persona común. El faraón, los nobles, los élites, los brujos igualmente sufrieron como la gente común, man. No había discriminación en la codicia, en la muerte que les dio el Señor, man. No había discriminación. El Señor dijo, me vale madre tus riquezas. Yo te voy a plagar a ti igual como la gente común, man. Igual como fue plagado el siervo, fue plagado el maestro. Igual. Dice, así que todos juntos tuvieron innumerables muertos con un tipo de muerte tampoco. Innumerables muertos. Dice, innumerables muertos con un tipo de muerte, tampoco los vivientes eran suficientes para enterrarlos, porque en un momento el más noble desciende de ellos fue destruido. Había tantos muertos que no había suficiente vivos para enterrarlos, man. Imagínate eso, man. Tantos muertos en las calles, en los hogares, en las canchas, en los campos, en los templos, en las aguas, en los ríos, en las cuevas, en los desiertos, tantos muertos que cuerpos arriba de cuerpos, man. You know? Porque mientras que ellos no creían nada en razón los encantamientos sobre la destrucción de los primogénitos reconocieron que este pueblo era del Hijo de Dios. Read again from the top. Porque mientras que ellos no creían nada en razón de los encantamientos, estuvieron orgullosos al principio. Los egipcios estuvieron orgullosos. Nosotros tenemos nuestros dioses, nuestros encantamientos son más poderosos que el Dios de Israel, Pero después de que fueron jodidos, man, ¿qué dijeron?
dice, reconocieron que este pueblo, El pueblo de Israel, Ajá, era el Hijo de Dios. no había ninguna otra opción sino aceptar que Israel fue la nación escogida, man. Que nuestro Dios que nuestro Dios es el Dios viviente, you know? Y Faraón bastantes veces le pegó esa realización, pero por el Señor endureciendo su corazón, cada vez regresaba en tratar de reesclavizarnos, man. ¿Para qué? Para que el Señor pudiese regresar y pegarles mucho más duro, man, para mostrar su poder, you know? Porque mientras todo estaba en silencio, 14. Porque mientras todo estaba en silencioso, y esa noche estaba en medio de su rápido curso. So, like, read it again. Versículo 14. Porque mientras todo estaba en silencioso, y esa noche estaba en medio de su rápido curso, Keep going. tu poderosa palabra saltó del cielo desde tu trono Esa poderosa palabra fue Yahushua, man. Keep going. real como un hombre de guerra feroz en medio de una tierra de destrucción. Yo, entonces, hey, man, esa noche en cuanto toda la mierda pegó el abanico, Yahushua descendió del lado del trono de Yahweh como hombre de guerra en la tierra, man, que el Señor Yahweh pasó su juicio sobre, man, para que sea completamente jodida, man, enseñándote que, hey, man, el Señor es nada con qué jugar, you know? Keep going. Y trajo mandamiento sincero como espada aguada, y poniéndose de pie lleno todo con muerte. Su pie estuvo lleno de muerte, man. Igualmente como va a ser cuando regrese y jode el nuevo faraón, man. En Isaías dice que su vestuario va a estar roja con la sangre de la matanza. ¿Sí? Continuando dice, y tocó el cielo, pero se detuvo sobre la tierra. Entonces, de repente, las visiones de sueños horribles los turbaron. Las apariciones. Y los aterrorizaron sin previo aviso. No había advertencia para ellos. Y uno arrojado aquí, otro allá, medio muerto, mostró la causa de su muerte, porque los sueños que los tuvieron predejaron esto para que no presenciaran y no supieran por qué estaban afligidos. En cuanto pegó todo arrepentino, man, no sabían qué pensar, you know? Porque no había advertencia. Y ellos siendo orgullosos, man, ni realizaron que fue por lo que les hicieron a los hijos de Israel. Okay, como en esta película, you know you done fucked up, right? Saben que la han cagado, man. You know? Keep going. Si la prueba de la muerte también tocó a los justos y hubo destrucción de la multitud en el desierto, pero la ira no duró para siempre. Porque en cuanto fuimos rescatados, man, ¿qué fue lo que pasó? Había rebeldes y fueron puestos a la muerte, man. Se fueron tragados. Fueron tragados por la tierra, por su rebeldía. Por lo que sufrimos nosotros en el desierto, man, 40 años, no comparó a lo que sufrieron estos egipcios en solo unas noches, man. Enseñándote la seriedad de este castigo. Porque el hombre impecable se apresuró y se puso en pie para defenderlos, y trayendo el escudo de su propio ministro, incluso la oración y la proposición de los incensios, Moisés, se puso contra la ira, y así trajo la calamidad a su fin, declarando
que Él era tu siervo. ¿Ya? Porque por medio de él fuimos dado la ley y rescatados, man, por el Espíritu de Abba Shem Yahushua. ¿Qué güey? Así que venció al destructor, ¿Ya? no con fuerza de cuerpo, ni con fuerza de armas, sino con una palabra que sometió al que castigaba. ¿Ya? Esa palabra siendo lo que le dijo a Faraón, man. Deja mi pueblo ir. Porque si no vas a ser jodido, man. Y ya después de siendo jodido, el Faraón, regresando a Moisés, no tuvo opción, sino dejarlos ir. ¿Y no? ¿Qué güey? Alejando los juramentos y pactos hechos con los padres. ¿Ya? De Israel, man. Ninguna otra nación. ¿Qué güey? Porque cuando los muertos cayeron unos sobre otros, De los egipcios. estando en medio, Él detuvo la ira y separó el camino de los vivos. ¿Ya? Separó el camino de los vivos, separó las aguas, man. Porque en cuanto cruzamos nosotros, detrás de nosotros, las aguas se cerraron y mataron y ahogaron a los egipcios. ¿Qué güey? Porque en el vestido largo estaba el mundo entero, Israel. y en las 4 hilleras de piedras estaba la gloria de los padres grabados, y tu majestad en la Diadema. en la diadema de su cabeza. ¿Qué güey? A estos les dio lugar en el destructor y les tenía miedo, porque era suficiente que solo probaban la ira. Yo. Nosotros solo lo probamos, man. Solo en viendo cómo el Señor jodió a estos egipcios, fue suficiente, man. You know? Porque ese juicio fue destinado para nuestros enemigos, man. Nuestros captores. You know? Y nuestro fue el de ser rescatado, man, por medio del Señor, ¿ok? Trayendo muerte por medio de Yahushua y la recompensa a los egipcios, y nosotros siendo salvos por medio de Moisés, man, you know? Partiendo las aguas. Fue un tiempo grave, serio, solemne, y después del rescate, causa por celebración. Igualmente en este nuevo éxodo, si somos esos hombres, igualmente después de la salvación, entrando en la celebración eterna, que es el reino de los cielos. You know? Entonces con eso se concluye el capítulo 18. Dios mediante les traemos el 19 mañana. Ok, esperamos que fueran edificados. Shalom. Shalom.